La depresión es una condición que se distingue por sentimientos de decaimiento, falta de valía, angustia, culpa, inactividad. Hay dos tipos de depresión: psicótica y neurótica. No vamos a tomar estos títulos como algo denigrante, pero evidentemente la psicótica es la más grave, pues es un episodio depresivo, de tristeza que puede llegar a extremos bastante grandes como ser alucinaciones, pérdida total de la realidad en que se vive. Aunque las causas pueden ser iguales a la de los neuróticos, las reacciones han aumentado su estado, por lo cual es necesario que antes de profundizar en las causas sea tratado, medicado, para que, vuelto a sus facultades normales, pueda ser ayudado espiritualmente. Generalmente, descansos con ciertas medicaciones ha hecho que personas que han perdido la realidad viven con historias en sus cabezas que los ha llevado a sacarlos de la realidad, han hecho que no se puedan tratar en una forma detenida espiritualmente, pues la depresión ha llegado a un límite mucho mayor que en el caso de aquellos que tienen una depresión neurótica. La depresión neurótica es más bien con situaciones del momento, aunque también hay sus raíces en la falta de amor de los padres, en padres demasiado exigentes, crueles, pues tienen sentimientos hostiles por miedo de perder el afecto que tienen, porque hay un sentimiento también de culpa, aunque ésta sea también ficticia. Tiene experiencias traumáticas, también por la pérdida quizás de un ser querido. Entrar en un periodo depresivo por un problema económico que le esté afectando, o estar desajustado con las nuevas realidades, o el casamiento, un cambio de domicilio. Son muchas las realidades de la persona que se enfrenta a nuevas situaciones y el no poderlas resolver lo lleva a una crisis depresiva. Pero esto es en el caso de aquellos que ya no es un caso patológico, sino que esto es el ejemplo de los neuróticos a los cuales vamos a tratar a través de este estudio. Las guerras, los acontecimientos de temporales, terremotos, catástrofes, enfermedad, muerte de un ser querido, llevan a estados depresivos. Los sentimientos de culpa por fallar o fracasos que han causado un dolor físico, moral y no han sido resueltos, cada vez que hay que enfrentar una situación similar o la misma que se vuelve a repetir, entonces empieza un estado depresivo que no hay una solución para el tema. La Biblia relata una situación depresiva en la cual no solamente se describe, sino que se soluciona. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18. Hay una historia acerca de un hombre que fue un vencedor en muchos aspectos de su vida. El profeta Elías se enfrentó a una idolatría terrible en aquel lugar, donde 400 profetas de Baal habían logrado ocupar la consejería del rey Acab y su esposa Jezabel. Lo más duro de todo esto era que esos profetas de Baal inducían a sacrificar los hijos mayores, a tomar la sangre de los sacrificios aún de esos mismos niños, es decir, las costumbres de esos pueblos paganos que se habían infiltrado dentro de ese pueblo de Israel, llevó a ese Elías a enfrentarse a esos 400 profetas y vencer. Dios le dio una señal muy clara del cielo al descender fuego para mostrar que era realmente el verdadero Dios. Pero después de esto, la mujer Jezabel, que estaba muy agarrada a esa idolatría,
dice que lo va a matar al otro día. Este hombre, que había tenido tantas victorias en su vida, dice que se fue al desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y Dios lo obliga a comer y lo pone a caminar. En esta historia vemos la actitud típica de la persona que entra en una crisis depresiva porque algo no le caminó. Esta persona no solamente se quiere morir para no volver a enfrentar ese problema, sino que entra en un periodo de desgano, deja de comer, entra a dormir mucho más de lo común. Aquí tenemos síntomas de lo que es la depresión. Cuando una persona deja las 7-8 horas normales para dormir y comienza 12, 13, 14 horas, no quiere salir, no quiere trabajar, no quiere hacer nada, y lo único que son quejas y quiere morirse, ahí estamos frente a un hecho depresivo. La solución que se le da en el versículo 11 dice: sal fuera. Este hombre caminó, se metió adentro de una cueva, en un monte, y no quería salir de él. Dios tuvo que venir a decirle: sal fuera, ¿qué estás haciendo aquí? Es decir, sacar a luz nuestro problema y no evadirlo. Y sobre todo, ponernos en actividad. Dios le dice: vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey en Siria, y a Jehú por rey en Israel, y a Eliseo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Es decir, tenía que volver por el mismo camino, o sea, tenía que desandar el camino. Tenía que volver a enfrentarse al comienzo de ese camino que lo llevó a su estado depresivo, pero comenzar a hacer otras cosas que quizás no eran las mismas por las cuales había tenido una derrota. No le mandó a enfrentar, en este caso, a esa mujer que le había provocado la huida, sino que lo mandó a ungir a un rey de Siria, a ir al rey de Israel y a juntarse con alguien que le sería una amistad profunda como fue Eliseo. Aquí están las respuestas para los estados depresivos. Ponernos en movimiento, salir afuera, caminar. Si todavía no estás dispuesto a enfrentar esa situación que te ha llevado a la depresión, bueno, por lo menos intenta hacer otra cosa. La persona que tuvo una crisis laboral en determinado ambiente, bueno, hay que seguir trabajando, conseguirte otra cosa. Si fracasaste en ese lugar, bueno, tenés que seguir trabajando. Si has perdido el examen, bueno, da otro. Hay a veces un sistema bastante conocido que es, bueno, cuando hay un problema, bueno, te lo salteás, pasás a otro y después lo volvés a enfrentar. Este es un método que se da a veces en los exámenes, no detenerse en algo que nos cuesta una enormidad vencerlo, y después, cuando uno va tomando fuerza y ve que las otras preguntas las vamos sacando a luz y vamos dándole respuesta, bueno, después volvemos a enfrentar la situación que nos angustiaba, la que nos preocupaba, y ya lo miramos con otra forma, porque ya estamos vencedores. Fue lo que pasó con este hombre Elías. Salió, se encontró con Jehú y lo puso como rey, y con Eliseo, su amigo, comenzó a llevar una vida de comunión, de amistad, que le hizo bien. Es bueno que cuando uno está pasando por un estado depresivo, juntarse y compartir con alguien que esté de buen ánimo. ¿Por qué? Porque se va a contagiar. Dos depresivos no pueden estar juntos, porque van a entrar como en un ciclo vicioso, uno contando su problema, el otro, y no salen. Ese es el gran peligro que muchas veces sucede en determinados nosocomios, donde están todos hacinados y están todos como en una cadena, uno con el otro, hablando de sus males, hablando de sus problemas. Dios le manda a Eliseo para andar junto con él, y anduvieron juntos, hicieron cosas muy buenas, y el ánimo de Elías cambió por completo. En el Evangelio según San Mateo,
Jesús, capítulo 11, verso 28, dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Es decir, no es meternos adentro a dormir, es el descanso en el Señor. El Salmo 103, versos 2 y 5, dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En este pasaje, quizás lo haya experimentado el rey David, entró entre tantas crisis que le sucedieron, entrar en un hoyo, en ese pozo donde hay mucha gente que está metida y no le ve la salida, es decir, ve la luz allá arriba, pero está rodeado de paredes a las cuales no puede escalar para escaparse de esa situación. Está como en un hoyo. Aquí dice que Dios viene a sacar del hoyo la vida y rejuvenecerte volando como el águila. O sea, el águila podía volar y salir de las situaciones. El hoyo son los problemas a los cuales te ha llevado a la crisis depresiva. Pero Dios está dispuesto a sacarte de ese hoyo, como sacó al rey David, y como él fue también un ejemplo a otros, para que no nos encerremos dentro de ese hoyo de vida. Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si el estado depresivo fue causado por un mal acto, una mala decisión, tenemos primero el perdón de Dios, que Él siempre está dispuesto a solucionar nuestros problemas y acercarse a nosotros. Él nos va a permitir enfrentar con la ayuda de Él una experiencia similar para vencer. Muchas veces el estado depresivo ha sido por causa de un problema que tuvimos con cierta persona y nosotros no hemos querido cambiar de actitud. Bueno, Dios te ofrece un perdón y volver a enfrentarse a esa situación para vencerla. Mateo capítulo 4, verso 24, dice que se difundió la fama por toda Siria y le trajeron a él todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Los lunáticos eran las personas descritas en la antigüedad como los depresivos, psicóticos o neuróticos. Cuando fueron a Jesús, por encima de que habían personas con dolencias, enfermedades, tormentos, sin embargo a los lunáticos, a esas personas, las rescató. Lo contrario del desánimo es el ánimo. Jesús se muestra como el que viene a dar nuevos ánimos a nuestras vidas. En el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo, versos 18 y 20, dice que aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es decir, Jesús viene a dar ánimo, esperanza, oportunidad de cambio, transformar la situación. Como esa mujer, muchas se encuentran, aunque sea intentándolo, con una pequeña fe como para decir: toco aunque sea, empiezo a tocar el borde de ese manto. Mateo en el capítulo 14, verso 22 al 33, narra un temporal en el mar. Dice que se apareció Jesús y en las aguas y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Hay que guardar un ánimo, tener una esperanza. Yo soy. Esa palabra yo soy era la traducción del Antiguo Testamento, que es Jehová. La palabra Jehová quiere decir yo soy. Él dijo yo soy. Deuteronomio en el capítulo 31, el verso 6, en el Antiguo Testamento, dice que el pueblo de Israel iba a entrar en una tierra desconocida, con gigantes, ciudades fortificadas. Es decir, enfrentarse a esas situaciones nuevas, a eso que nosotros nunca hemos ni siquiera tenido idea que la íbamos a enfrentar, que eso produce muchas veces la adaptación a un estado de desánimo. Era quizás lo que le pasó al pueblo de Israel. Vieron gigantes, ciudades fortificadas y opacaron
todas las frutas grandes, todos los campos lindos, toda la tierra, como dice, que fluía miel y leche. Pero vieron el gigante y la ciudad fortificada y el ánimo se les vino abajo. Pero él le dice, en el verso 6, esforzaos y cobrad ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Cuidado, el desánimo es contagioso. Siempre hubo gente en desanimar colectivamente una nación o un grupo de personas. El libro de Nehemías muestra a un pueblo desanimado. Había que reconstruir las murallas y había que reconstruir la ciudad que estaba totalmente destruida con el correr de los años por el abandono, típico de la depresión. Nehemías era un hombre de ánimo y de confianza en Dios. Logró, luchando, que el pueblo tuviera buen ánimo. El capítulo 4, verso 6 dice, edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, aunque sea, comenzaron luchando hasta que la mitad se pudo lograr. El trabajo con fe en Dios y todo aquel que tenga buen ánimo nos ayuda para ello. Es bueno pegarse a una persona de empuje, a una persona alegre. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate.